Muy bien. Entonces, ejercicio. Este es el ejercicio que estaba pendiente la semana pasada. Muy bien. Entonces, nosotros teníamos un triángulo equilátero o unas cargas que se disponían en forma de triángulo equilátero, ¿cierto? Esta era una carga menos Q. Recuerden que en el primer punto nosotros preguntamos qué sucedía con el equilibrio de la carga en el centro de gravedad si cambiábamos una carga de más Q a menos Q, ¿sí o no? Entonces, esto es precisamente lo que hacemos en este punto. Entonces, acá, estas serían las otras dos cargas, que serían cargas de Q. Entonces, esto sería más Q y esto sería más Q. Listo, muy bien. Y nosotros ubicamos una carga eléctrica en algún punto sobre el eje X, digamos acá en este punto. Esta va a ser una carga más Q mayúscula, que era la carga que originalmente estaba en el centro de gravedad. Nosotros nos estábamos haciendo la pregunta si de alguna forma podemos equilibrar esta carga, si esta carga es equilibrable si la colocamos en algún punto a lo largo del eje X, una vez que permutamos A más Q por menos Q en el triángulo equilátero, ¿cierto? A ver, originalmente nosotros teníamos un triángulo equilátero con cargas en los vértices, ¿cierto? ¿Sí o no? Entonces, más o menos teníamos esta configuración de triángulo equilátero. Ese es el problema original. Y a este problema le hemos hecho una pequeña modificación. ¿Listo? Entonces teníamos tres cargas eléctricas iguales en magnitud y en signo, dispuestas en los vértices de un triángulo equilátero, ¿cierto? Entonces estas eran cargas D más Q, D más Q y D más Q. ¿Sí o no? Y en el centro de gravedad, en el centro de gravedad, entonces nosotros disponíamos de una tercera carga, ¿cierto? El centro de gravedad es donde se intersectan las directrices del triángulo, las bisectrices, ¿cierto? Entonces aquí en el centro de gravedad habríamos dispuesto de una carga más Q mayúscula y habíamos demostrado en clase que esta carga estaba en equilibrio electrostático. La sumatoria de fuerzas sobre esta carga era cero. ¿Cuáles eran las fuerzas? Entonces eran fuerzas repulsivas.
Entonces había una fuerza en esta dirección, había una fuerza en esta dirección repulsiva también, y había una fuerza en esta dirección también repulsiva. Entonces esta era, digamos, F1, F2 y F3. Y lo que nosotros demostramos era que F1 más F2 más F3 era igual a cero, por lo tanto, vectorialmente, y esto hacia, derivaba hacia F1X más F2X más F3X igual a cero. F1Y más F2Y más F3Y igual a cero. Bien. Entonces, eh, ahora, ¿qué sucedía, por ejemplo, si nosotros cambiábamos esta carga más Q por menos Q? Eso es realmente lo que tenemos acá. Y la hipótesis es que debe de existir algún punto a lo largo del eje X de forma tal que siga habiendo equilibrio, ¿cierto? Entonces, digamos, esa es la hipótesis, ¿cierto? Muy bien. Eh, Nosotros escogemos este punto acá, digamos que nosotros sabemos que esta distancia, porque esto lo calculamos en clase, que es raíz de 3 medios A, ¿cierto? Que es la altura del triángulo. Em, y sabemos que digamos, en relación a la bisección, este punto de acá se encuentra a medios, ¿cierto? Entonces esto es la mitad del lado. Recuerden que era un triángulo del lado A. Esto sería a medios acá y acá también sería a medios. Muy bien. Entonces, esta distancia de aquí hasta aquí puede ser cualquier cosa, literalmente, ¿cierto? Entonces voy a llamar en el texto a esta distancia de acá, la llaman la distancia S, y nos piden que hallemos teta. Así digamos, con lo que hay acá, es suficiente para yo hallar teta. Entonces vamos a mirar esto. Entonces resulta que yo voy a hacer un diagrama de cuerpo libre sobre esta carga de acá. Esta es la carga más Q, ¿cierto? Entonces va a haber, como acá dibujé las fuerzas en verde al lado derecho, acá las voy a dibujar en verde también, hay una fuerza atractiva debido a que se cambió la carga menos Q por más Q. Esta la voy a llamar la fuerza F1. Y acá entonces hay dos fuerzas repulsivas, ¿cierto? Que van en esta línea de acción así y en esta línea de acción así. Esta sería, llamemos a esta fuerza F2 y llamemos a esta fuerza F3. Para que tenga sentido la nomenclatura de las cargas, pues digamos, yo podría pensar en que esta sería la carga Q2 igual a más Q y esta sería la carga Q3 igual a más Q y esta de acá pues sería la carga Q1 igual a menos Q, ¿cierto? Bueno, muy bien. Ahora hay que hacer un poco de geometría. Una vez nosotros, digamos, desarrollemos la parte geométrica del problema, eh, esto va a estar listo, ¿sí o no? Entonces, ustedes observen que este ángulo de acá también es teta, porque esos son ángulos opuestos por el vértice, ¿cierto? Entonces voy a borrar esta distancia de acá, la voy a dejar más abajo. Esta distancia de acá la voy a dejar aquí, una distancia S, ¿cierto? Muy bien. Este ángulo de acá también ha de ser teta. ¿Por qué? Ya les voy a explicar.
Resulta que esos dos triángulos que ustedes ven ahí, esos dos triángulos que ustedes logran ver son triángulos, esos son triángulos semejantes. Observen que los triángulos tienen la misma altura. Esta es una altura a medios y esta altura de acá también es a medios, ¿cierto? Entonces, son dos alturas que son iguales. Muy bien. Y además de que esas dos alturas son iguales, comparten un lado, que es este lado de acá. Comparten este lado, ¿cierto? Por lo tanto, los dos triángulos son semejantes. Como los catetos de esos triángulos rectángulos son iguales, sus hipotenusas, que las he dibujado en azul, serán también iguales, ¿cierto? Por lo tanto, los ángulos correspondientes han de ser iguales. Voy a volver a dibujar la fuerza de atracción en verde. La había dibujado ahora. Bueno, muy bien. Entonces, así, si yo utilizo también el principio de ángulos opuestos por el vértice, este ángulo de acá también va a ser teta. Muy bien. Entonces, yo voy a tener lo siguiente. Necesito descomponer las fuerzas, como ustedes bien saben. Necesito F1. Esto va a ser F1X en I más F1Y en J. F2 va a ser F2X en I más F2Y en J. F3 va a ser F3X en I más F3X en J. Listo. Muy bien. Eh, Vamos a mirar algo acá. Entonces, eh, permítanme, yo les muestro algo. Yo necesito descomponer estas fuerzas. Para eso, entonces necesito, obviamente, analizar estos diagramas vectoriales. Observen una cosa, observen que la fuerza F1 va hacia la izquierda. Si yo, por ejemplo, considero aquí otro sistema de coordenadas, en el punto exactamente donde está la carga de interés, la fuerza de F1 va hacia la izquierda, o sea que yo podría decir que F1 vector es simplemente menos la magnitud de F1 en dirección Y. F1 no tiene componente en Y. Muy bien. Para analizar la situación con F2 y con F3, entonces voy a hacer un diagrama acá. Observen una cosa. Esta sería F2, ¿cierto? Esta sería la magnitud de F2, o mejor dicho, esto es F2 vector. Y F2 vector forma un ángulo de teta con el eje X positivo, ¿cierto? Entonces observen bien la ilustración. Estoy analizando este cuadrante de acá, que es el primer cuadrante. Esto es el primer cuadrante. Esto sería el segundo cuadrante. Esto sería el tercer cuadrante. Y esto sería el cuarto cuadrante. Y las fuerzas las tenemos en el primero y en el cuarto cuadrante, ¿cierto? Muy bien. Entonces, según este nuevo sistema de coordenadas que yo había dispuesto acá. ¿Ok? Bueno, muy bien. Entonces ahora, las componentes de F2 van a ser la magnitud de F2. Bueno, esto sería F2Y, etiquetémoslo de una vez, F2Y sería la magnitud de F2 por el seno de teta y F2X sería la magnitud de F2 por el coseno de teta. Entonces, em, lo que necesito entonces aquí, entonces requerimiento para esto, necesito la magnitud de F2.
Como siempre necesito la magnitud de la fuerza. Bueno, muy bien. Entonces voy a hacer el otro diagrama por acá. En el cuarto cuadrante teníamos a la fuerza F3. Vamos a volver al diagrama original. Recuerden que si tienen alguna pregunta, por favor, no duden en detenerme. Entonces, aquí está la fuerza F3 en el cuarto cuadrante. Muy bien. Esa fuerza F3 forma un ángulo de menos teta o de teta en dirección del cuarto cuadrante con el eje X positivo. Digamos, coloquémosle a esto menos teta. Recuerden que el seno de menos teta es igual al menos seno de teta porque el seno es una función impar. Y el seno de, y perdón, y el coseno de menos teta es igual al coseno de teta porque es una función par. ¿Eso qué significa? Significa que como la componente en y depende del seno, va a ser negativa. Esto va a ser F3y. Esto es igual a menos la magnitud de F3 por el seno de teta. Y F3x, que depende del coseno, va a ser positiva o hacia la derecha del origen del sistema de coordenadas. O sea que esto es la magnitud de F3 por el coseno de teta. Listo. Bueno, muy bien. Entonces, ahora sí, teniendo esto presente, entonces yo puedo hallar la sumatoria de fuerzas para la carga que tenemos ahí. Entonces va a quedar de esta forma. Si se encuentra en equilibrio, debe de ser cero, ¿cierto? Entonces coloco acá en equilibrio, segundo, blanquito, en equilibrio, la sumatoria de fuerzas en X, esto sería la componente en X de la fuerza resultante, esto sería F1X más F2X más F3X, y esto sería igual a menos la magnitud de F1 más la magnitud de F2 por el coseno de teta más la magnitud de F3 por el coseno de teta. Esto debe ser cero, ¿cierto? Muy bien. Ahora vamos con la resultante. Voy a ir con la resultante en Y. La resultante en Y, la fuerza resultante en Y sería la sumatoria en Y de las fuerzas en Y, ¿cierto? Entonces, eh, esto sería F1Y más F2Y más F3Y. Listo. Y esto me quedaría como eh, F2, la magnitud de F2 por el seno de teta, menos la magnitud de F3 por el seno de teta. Esto sería igual a la magnitud de F2 menos la magnitud de F3 por el seno de teta y requerimos que esto sea cero. Observen una cosa. En el caso particular donde la magnitud de F2 y la magnitud de F3 ambas sean iguales por simetría, ya estaríamos garantizando la condición para la resultante en Y para que la carga esté en equilibrio. Vamos a ver una cosa. Observen que según el diagrama es muy posible que esto esté en equilibrio, supremamente posible. ¿Por qué? Porque las cargas que están produciendo el efecto sobre la carga de interés más Q mayúscula, ambas cargas son iguales, más Q y más Q. Y la distancia de la carga más Q a cada una de las dos cargas que producen el efecto también es igual, ¿cierto? Pero listo, entonces digamos no juguemos con fuego todavía y vamos a mirar a ver.
¿cierto? Entonces, necesitamos las tres distancias. La distancia que hay de la carga más Q, observen que mi carga de interés es esta carga de acá más Q mayúscula. Voy a borrar esto. Es esta carga de acá más Q mayúscula. Esta es la distancia que hay de más Q mayúscula a carga Q2. Esta es la distancia de 3 que hay de más Q mayúscula a la carga Q3. Y esta sería la distancia de 1 que hay de más Q mayúscula a la carga Q1, que es menos Q. Esa distancia de 1 es fácil de hallar porque no es sino sumar esto más esto, ¿cierto? Entonces ahora hallemos distancias. Entonces, distancias entre la carga más Q y las cargas Q1 igual a menos Q, Q2 igual a más Q y Q3 igual a más Q, ¿cierto? Entonces vamos a ver esas distancias. Listo. Entonces de uno, la distancia de uno es sencillo porque es una distancia horizontal, o sea, no tengo que utilizar el teorema de Pitágoras, ni tengo que utilizar distancia entre dos puntos, es decir, digamos que este arreglo que yo tengo acá me favorece bastante cuando esto está por fuera del triángulo equilátero, ¿cierto? Bueno, muy bien, entonces sería simplemente raíz de 3 medios A más S. Entonces vamos. Esta sería la distancia de uno. Listo. Ahora vamos con la distancia de 2. La distancia de 2, observen que yo puedo extraer este triángulo de acá para analizar d dos, ¿cierto? Si yo extraigo ese triángulo para analizar d dos, necesito esta distancia de acá que sería esta hipotenusa. Yo sé que esto vale S y sé que esto vale A medios y sé que esto es teta, ¿cierto? Muy bien. Eso significa que si yo dijera lo siguiente, vamos a ver, esta distancia de 2 de acá por el teorema de Pitágoras, entonces sería ¿quién? Esto sería la raíz cuadrada de S al cuadrado más A al cuadrado sobre 2 sobre 4. Bueno, realmente para que ustedes lo puedan ver, esto sería A medios al cuadrado. Y si yo expando la raíz, esto sería A al cuadrado sobre 4 más S al cuadrado. Ahora, S al cuadrado es simplemente una distancia arbitraria que a mí se me ocurre, es decir, a mí se me ocurre colocarle S a esa distancia, ¿cierto? Digamos que puede ser cualquier cosa, o sea, puede ser S, puede ser P, Q, R, S, T, lo que sea, ¿cierto? Entonces, yo quisiera expresar a S en términos de teta, que es el ángulo que yo estoy buscando, y A, que es el lado que mide el triángulo equilátero, ¿cierto? Entonces, digamos, ese es un factor importante, ¿cierto? Entonces, voy a mirar una cosa. De este mismo triángulo, observen que yo puedo sacar lo siguiente. Yo puedo decir que la tangente de teta es igual a medios dividido entre S, ¿cierto? Esta es una relación importante. Eso significa que la tangente de teta es igual a A sobre 2S. Eso significa que S es igual a A sobre 2 tangente de teta. Y aquí entonces ya me va a quedar otra relación que me elimina S y me la expresa en términos de A, que es, digamos, es realmente un parámetro de la configuración del triángulo, y teta, que son los ángulos. Cuando, por ejemplo, como nosotros habíamos decidido
pensar este curso, sobre todo la parte eléctrica en términos de moléculas. Y las moléculas son geometría, como vimos esa vez con el Lego. Las moléculas son todo es geometría. Entonces, cuando yo estoy trabajando este tipo de problemas, a mí sí que me conviene pensar una cosa. Como las moléculas, todo es geometría, a mí me conviene pensar cuáles son los parámetros que definen la geometría de la molécula. Y observen que si este triángulo fuera una molécula, si este triángulo equilátero fuera una molécula, a mí me conviene pensar todo en términos de los lados del triángulo equilátero y del ángulo teta, ¿cierto? Entonces, esos serían los parámetros geométricos de la molécula. Muy bien. Entonces, por eso me conviene pensar todo en términos de A y teta. Ahora, si ese es eh, A sobre 2 tangente de teta, entonces yo naturalmente también sé que cotangente de teta es igual a 1 sobre la tangente de teta, ¿cierto? Muy bien. Entonces, así la distancia de 2 si yo reemplazo esto, o más bien, ese como me quedaría, ese me quedaría como A medios por la cotangente de teta, ¿cierto? Esta sería mi expresión final para ese. Y así la distancia de 2 como yo ya tengo ese, esta distancia de 2 me va a quedar así. Observen. Esto me queda como la raíz cuadrada de A al cuadrado sobre 4, ¿sí o no? Y acá más S al cuadrado, que es A medios cotangente. Entonces acá esto como me queda. Esto me va a quedar como A al cuadrado sobre 4. Bueno, si ustedes quieren y quieren alargar la historia, pues venga, hagamos esto aquí abajo más bien. Entonces, porque acá tengo que hacer unas simplificaciones, lo voy a hacer en amarillo. Entonces me va a quedar D2 es igual A al cuadrado sobre 4 más A medios cotangente de teta al cuadrado. O sea que esto me quedaría acá como A al cuadrado sobre 4 más A al cuadrado sobre 4 cotangente al cuadrado de teta, ¿cierto? Y por lo tanto, esto acá me quedaría como factorizo A al cuadrado sobre 4 y esto me queda 1 más cotangente al cuadrado de teta. Y aquí es donde ustedes deben de recordar que en los primeros días de clases yo les hice un repaso de identidades trigonométricas y habíamos dicho que la cotangente, 1 más la cotangente al cuadrado de teta era la cosecante al cuadrado de teta. Por lo tanto, esto viene a ser, nos va a quedar así. Nos va a quedar que D2 no es otra cosa que la raíz cuadrada de A al cuadrado sobre 4 por la cosecante al cuadrado de teta. Y si saco raíz ahí, ¿cierto? Entonces me va a dar que D2 simplemente es A medios por la cosecante de teta, ¿cierto? Entonces eso es D2, A medios por la cosecante de teta. Tengo la segunda distancia. Ahora para la tercera distancia, eh, para la tercera distancia, un segundo.
Para la tercera distancia, nosotros podemos observar que el triángulo que se obtiene para obtener D3 es exactamente igual a este triángulo de acá, ¿cierto? Entonces ustedes pueden ver con claridad que sería como este tipo de triángulo. Venga, hagámoslo con las mismas dimensiones del de arriba. Acá escogimos 2, 4, 5 cuadritos, 2, 4 cuadritos, o sea, que sería exactamente como este triángulo. Sería un triángulo con 4 cuadritos así, 5 cuadritos así. Esta sería la distancia de 3. Esto sería A medios y esto sería S. Y esto sería teta. Observen que este triángulo es idéntico al triángulo que acabamos de analizar, ¿cierto? Eso significa que, eh, lo que eso significa es que eh, D3 es igual a D2 y es igual también a la raíz cuadrada de A al cuadrado sobre 4 cosecante al cuadrado de teta. Entonces acá escribimos D3 es A medios cosecante de teta, ¿cierto? Muy bien. Observen una cosa. Si las cargas son iguales, la magnitud de F2 y de F3 van a ser iguales. Eso garantizaría, si yo llamo a esta la ecuación 1 y a esta la llamo la ecuación 2, eso garantizaría que la ecuación 2 es efectivamente cero porque estas dos magnitudes son iguales. Me quedaría la ecuación 1, es decir, la sumatoria de fuerzas en X, y de ahí podía determinar una condición para hallar teta, que eso es lo que estoy buscando, ¿cierto? Entonces, muy bien. Vamos a mirar ahora las fuerzas. Entonces, fuerzas electrostáticas, magnitud de F1, magnitud de F2 y magnitud de F3. Entonces vamos a revisar aquí, digamos, con minucia, pues, ¿cierto? Muy bien. Entonces, voy a revisar lo siguiente. A ver, acá, acá, la magnitud, a ver, la magnitud de la fuerza F1, la magnitud de la fuerza F1, esto sería 1/4 pi epsilon sub 0, ¿cierto? Que multiplica a la carga Q. Recuerden que en la magnitud de las fuerzas no colocamos el signo, sino que solamente colocamos la magnitud. Solo la magnitud. Listo, muy bien. Entonces, Q, ¿sí o no? Acá colocamos Q mayúscula y dividimos entre la distancia al cuadrado, que es de 1 al cuadrado. Ya sabemos quién es de 1 y también sabemos quién es S, ¿cierto? Aquí no colocamos la primera en términos de la S es quién. La S es, recuerden que es a medios, cotangente de teta, eso digamos tiene solución. Yo puedo escribir acá simplemente más a medios cotangente de teta, ¿cierto? Muy bien. Lo que yo voy a hacer acá es que puedo factorizar. Observen que en esa expresión que tengo yo puedo factorizar a sobre 2, ¿cierto? Si yo ahí factorizo a sobre 2, más bien esta expresión de acá me podría ir quedando como a medios que multiplica a la raíz de 3 más la cotangente de teta. Y esto lo reemplazo yo acá. Entonces me va a quedar como. Esta magnitud acá me va a quedar como 1/4 pi epsilon sub 0 por Q minúscula por Q mayúscula
dividido de uno al cuadrado, ¿cierto? Y de uno al cuadrado, entonces esto eh, vendría siendo a al cuadrado sobre 4 por la raíz de 3 más la cotangente de teta, todo al cuadrado. Y ustedes pueden observar que se cancela este 4 con este 4 de acá, y esto me va a dar algo así, me va a dar como Q minúscula por Q mayúscula sobre pi epsilon sub 0 a al cuadrado por 1 sobre la raíz de 3 más la cotangente de teta al cuadrado, ¿cierto? Esa es la magnitud de F1. Ahora me voy a ir con la magnitud de F2 y como las distancias son iguales y las cargas también, la magnitud de F2 y de F3 es igual, por lo que efectivamente, como habíamos vaticinado, este término acá es cero, ¿cierto? O sea que esto por lo menos ya está en equilibrio. Si esto fuese a no estar en equilibrio, no estaría en equilibrio, pero en X, ¿cierto? O sea que la carga se movería así, ¿sí o no? Se podría mover así, o iría así, y se volvería, o no se volvería, simplemente iría hacia la izquierda o hacia la derecha. Pero nosotros presumimos que existe algún valor de teta para el cual la carga encuentra un equilibrio, ¿sí o no? Entonces vamos a mirar. Entonces vamos a determinar la magnitud de F2, que sería igual a la magnitud de F3. Esto sería 1/4 pi epsilon sub 0, ¿cierto? Que multiplica a la carga de magnitud Q por la carga Q mayúscula sobre D2 o D3 al cuadrado, que son la misma vaina, o sea que esto queda como A al cuadrado sobre 4 por la cosecante al cuadrado de teta, ¿cierto? Muy bien. Se va este 4 con este 4 y esto me va a quedar así. Esto me queda como Q minúscula por Q mayúscula sobre pi epsilon sub 0 a al cuadrado, ¿cierto? Y acá que multiplica a 1 sobre la cosecante al cuadrado de teta. Observen que al lado derecho de esta página lo que yo hice fue que saqué el lado derecho para hacer algunos cálculos que me permitían entender la formulación eléctrica del problema. Es decir, el lado derecho es pura geometría y trigonometría. Ahí no hay física de ningún tipo. Uno si quiere puede separar los lados, ¿cierto? Simplemente es una hojita donde yo estoy calculando vainas. Esa parte de la hojita yo la estoy utilizando para calcular vainas. ¿Ok? Muy bien, esto era teta acá. Entonces, en esta parte de la hojita yo también voy a decir una última cosita que me faltó. Voy a decir que el seno de teta es igual a 1 sobre la cosecante de teta. Y que el coseno de teta es igual a 1 sobre la secante de teta. Muy bien. Eso significa que esta componente de acá termina siendo igual a Q por Q sobre pi epsilon sub 0 al cuadrado que multiplica al seno al cuadrado de teta. Y lo que hacemos ahora es que como ya tenemos las magnitudes, vamos a invocar la ecuación 1, ¿cierto? Tenemos la magnitud de F1, la de F2, la de F3. Observen que como la magnitud de F2 y de F3 son iguales, esta vaina se suma, ¿cierto? Entonces, decimos acá, con el conocimiento
de que la magnitud de F1, perdón, de que la magnitud de F2 es igual a la magnitud de F3, invocamos la ecuación uno. Listo, muy bien. Entonces, ¿qué tenemos acá? La ecuación uno nos había dado que menos era menos la magnitud de F1 más la magnitud de F2 coseno de teta más la magnitud de F3 por el coseno de teta. Entonces esto era igual a quién o será igual a quién, ¿cierto? Entonces, a ver. La magnitud de F1 nos quedó como Q por Q sobre pi epsilon sub 0 al cuadrado. Podemos escribir Q por Q. Bueno, acá va un signo menos. Gracias a Dios, porque si no, esta vaina era un poco rara. Sobre pi epsilon sub 0 a al cuadrado, que multiplica a uno sobre la raíz de 3 más la cotangente al cuadrado de teta. Muy bien, y acá estos dos se van a sumar. Estos dos, esto va a ser dos veces la magnitud de cualquiera de las dos de F2 o de F3 por el coseno de teta. Y la magnitud de ellas es Q por Q sobre pi epsilon sub 0 al cuadrado por el seno cuadrado, ¿cierto? O sea que esto me va a quedar, ojo con el 2. Me va a quedar entonces más 2, ¿cierto? Que multiplica a Q por Q sobre pi epsilon sub 0 al cuadrado. Ahí vamos bien. Y acá entonces tenemos, esto era seno cuadrado, o sea que el seno cuadrado lo multiplico por el coseno, o sea que esto queda como coseno de teta por el seno cuadrado de teta y nosotros debemos de imponer que esto sea cero para que haya un equilibrio. Muy bien, lo que voy a hacer acá, jovencitos y jovencitas, es que voy a factorizar. Factorizo Q minúscula por Q mayúscula sobre pi epsilon sub 0 al cuadrado y me queda factor de 2 coseno de teta seno cuadrado de teta menos uno sobre la raíz de 3 más la cotangente cuadrado de teta, perdón, la cotangente cuadrado de teta, no, todo al cuadrado, ahí sí, no me pueden dejar equivocar así de feo. Esto es al cuadrado y aquí también cometí el mismo Profe, error. una preguntita, ¿y por qué ahí todo es al cuadrado? Ah, acá está el procedimiento. Esta distancia, Sharon, es de uno, que es la distancia que hay entre la carga de interés más Q, que es la que yo quiero equilibrar, y la carga que está produciendo el efecto menos Q para producir la fuerza F1, ¿cierto? Esa distancia, observe que simplemente es sumar distancias, es sumar raíz de 3 medios A más S. Nosotros acá hicimos un análisis de lo que era S, entonces llegamos a la conclusión que S es A medios cotangente de teta, ¿cierto? Muy bien. Reemplazamos acá, entonces esto originalmente era quién, era, esto era A medios raíz de 3 más S, pero S es A medios cotangente de teta, factorizamos el A medios y así nos quedó. Ahora, la fuerza, Sharon, la fuerza requiere el conocimiento de la distancia al cuadrado, ¿sí ve? Que es lo que también hemos venido haciendo en clase. La fuerza depende de uno sobre la distancia al cuadrado entre las cargas que se producen en el efecto, o si fuera gravedad, que me imagino que ustedes lo vieron en su curso de física uno. Si fuera gravedad, entonces ya depende, es de las masas, ¿cierto? Pero también de la distancia al cuadrado, ¿sí o no? Muy bien.
Entonces, tenemos que elevar esta cantidad al cuadrado. ¿Sí me explico, Sharon? Sí, profe, perfecto. Bueno, gracias por la pregunta. Entonces, acá esto sería cotangente de teta, mierda, más la cotangente de teta al cuadrado. Y esto tendría que ser cero para que esté en equilibrio. Entonces, voy a continuar por acá. Voy a hacer otra cosa. Voy a sumar estos dos fraccionarios. Bueno, esta fracción de acá, entonces multiplico en cruz. Esto sería Q por Q sobre pi epsilon sub 0 al cuadrado que multiplica a 2 coseno de teta seno al cuadrado de teta raíz de 3 más la cotangente de teta todo al cuadrado menos uno dividido entre la raíz de 3 más la cotangente de teta al cuadrado. Y esto me debe de dar cero. Cuando yo tengo a ver, si yo tengo una fracción que es cero, cuando yo tengo una fracción que es cero, entonces eh, lo que sucede es lo siguiente. El numerador tiene que ser cero, porque para que la fracción sea cero, o el numerador es cero, o el denominador es muy grande, ¿cierto? Entonces, y pues es posible que el denominador sea muy grande, pero eso nos restringiría a que teta tendría que ser obligatoriamente pi, ¿cierto? Pi menos pi, bueno, etcétera, etcétera. Recuerden que cotangente de teta eh, es cero, es muy grande cuando la tangente sea cero, ¿cierto? Entonces, o sea, múltiplos enteros de pi. Entonces, de acá yo obtengo una condición. Entonces, condición para el equilibrio. La condición para el equilibrio, entonces sería que 2 coseno de teta seno al cuadrado de teta por la raíz de 3 más la cotangente de teta al cuadrado menos uno sea igual a cero. ¿Cierto? Esta sería la condición para el equilibrio. Profe, o sea que lo de abajo también tiene que ser cero. No, no, no. Lo de abajo, para que eso sea cero, lo que está en rojo, por eso le separé el color, Sharon. Mira. Esto de acá tendría que ser muy grande, o lo de arriba tendría que ser cero. Cualquiera de esas Ah, dos ok, ok, condiciones, listo. cualquiera de esas dos condiciones me da cero. Lo que pasa es que eh, cuando yo lo de abajo lo hago muy grande, digamos, el resultado no sería un resultado físico, porque me estaría diciendo que este ángulo teta de acá al cual debe estar la carga eléctrica más Q mayúscula, sería cero, ¿cierto? Sería cero o sería pi, ¿sí o no? Entonces, y nosotros sabemos que eso no es cierto, o sea, eso no es posible. Entonces, esa condición me da valores de teta físicamente inadmisibles, entonces debe ser la condición de arriba. Esto es una ecuación trigonométrica que hay que resolver, ¿cierto? Entonces, en el taller que yo les entregué la semana pasada, que es un taller que no se califica, sino que solamente se practica, el que se califica es el que les entregué hoy, el punto que les entregué hoy, ¿cierto? Entonces, eh, mm, resulta que eh, en ese taller yo les había propuesto que ustedes resolvieran esta ecuación de esta forma. Que ustedes hicieran una tabla. Por ejemplo, tabulan teta y tabulan la ecuación trigonométrica, que ustedes pueden decir que esto simplemente es una función de teta y ya, f de teta. Entonces, por ejemplo, para teta igual a 25 grados, igual a 30 grados, ¿cierto? Entonces van mirando cuánto vale f de teta. Observen que f de teta tiene que ser cero, pero acá hay una clave muy importante.
30 grados, 35 grados, 40 grados, 45 grados, ¿cierto? 50 grados, 55 grados, 60 grados, 65 grados, 70 grados, 75 grados, 80 grados, ¿cierto? 85 grados. Entonces, acá, para cada uno de estos valores, digamos, la clave, la importante clave, la importante clave sería que sería que f de teta cambie de signo. Ya les voy a explicar por qué, para que me presten ahí atención. Observen una cosa. Entonces, eh, si yo tengo una función f de teta contra teta, podría ser que, por ejemplo, en este punto de acá, en teta A, por ejemplo, teta sub A, entonces f de teta es negativo, ¿sí ven? Entonces, en este punto, f de teta A es menor que cero. Y podría ser, por ejemplo, que por acá en un punto, en este punto teta B, f de teta B es mayor que cero, ¿cierto? Muy bien. Entonces, vamos a mirar lo siguiente. Observen que si esa fuera f de teta, esta condición que yo les acabo de esbozar implicaría directamente, esto implica directamente que mm, existe una raíz, es decir, un punto entre teta A y teta B, para el cual la función f de teta es cero. En este punto de acá lo voy a llamar teta asterisco. Teta asterisco es un punto tal que la función es cero, ¿cierto? Si la función cambia de signo, si la función cambia de signo, eso implica que entre estos puntos teta A y teta B tiene que haber un valor de teta para la cual f de teta sea cero, o f de x, f de z, como ustedes lo quieran llamar. Y acá entonces se cumple que teta A es menor o igual, o digamos estrictamente menor, que teta asterisco, que es el valor donde la función se hace cero, menor que teta B. Esta es una condición importante y así es como yo puedo hallar la raíz de este problema, porque esta ecuación trigonométrica no se puede resolver como las que nosotros resolvimos en clase. Esta no se puede. Esta tiene que ser por tanteo, ¿cierto? Es una ecuación que se debe resolver por tanteo. Entonces, vamos a hacer esta tabla que propusimos acá, entonces la vamos a hacer en el computador. Listo. Entonces, y ahora es donde les voy a introducir una herramienta con la que vamos a trabajar nosotros. Venga, vamos a aprovechar para sacar la asistencia. Prendan las cámaras, por favor, para tomar la asistencia. Muchas gracias. Sí. Uf, muchas gracias, Sara. Muchas gracias, Laura, Pablo, Lorena, Luis Miguel, Camilo.
David, Sharon, Jamie, Jessica. Procuren que se vean bien en la cámara para que quede bien la asistencia. Entonces, seguimos atento al resto, por favor. Jamie y Sharon, no me apaguen la cámara. Seguimos atento a Catalina y su equipo, Víctor Manuel, Ronaldo, Nayarín, el usuario de Zoom que no sé quién es, y Alejandro. Por favor, hagamos esto rápido para continuar. Listo. Quedo atento a Jamie. Ronaldo, por favor, que se vea tu rostro. Muchas gracias. Jamie, Sí se ve Víctor Manuel. mi cara, profe. ¿Cómo? Sí se ve mi cara o se ve otra cosa. No, 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 se ve su cara, pero debe de enfocar un poco mejor para... Ah, ok. Ah, sí, ya. Hola. Sí, exactamente. Manténgala como la tenía hace un segundo y verá. Y Ronaldo, Víctor Manuel, Camilo. Esperemos un segundo a los compañeros. Profe, yo la tengo Dime. Sí, me veo. Listo. Ahora sí, Ronaldo. Muy bien. Ok, profe. No la apagues, porfa, no la apagues. Déjala prendida. Esperemos a Camilo. Es que si ustedes están en el celular y se salen de Zoom, entonces se les apaga la cámara, ¿cierto? Entonces, bueno, muy bien. Entonces quedo atento. Gracias, Camilo, muy amable. Faltaría Víctor Manuel y Alejandro, pero pues no los he visto en toda la sesión. Bueno, ahí está Alejandro. Entonces, vamos rápidamente antes de que nos dañe esto. A la una, a las dos, miramos la cámara, por favor, y a las tres. Bueno, la persona que yo menos pensé que se iba a quedar riendo en la foto, quedó riéndose en la foto. Uno de los seres más serios que ha pisado el Tecnológico de Antioquia en toda su historia desde su fundación. Pero bueno, muy bien. Entonces, permítanme, yo copio acá la asistencia, ahora la edito. Y Lorena, que en una foto con unas ganas de llorar, pero las berracas. Pero bueno, entonces, listo. Eh, lo virtual no es lo mío, ¿sí o no? Lo virtual no es lo mío, pero pues hoy tocó. Em, bueno, muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es que les voy a mostrar una herramienta que es muy importante, una herramienta que es muy importante, que se llama Jupyter Notebook. Listo, entonces vamos a compartir pantalla. Profe, En apagamos ya, esta ¿cierto? herramienta, ¿cómo? Apagamos ya la cámara, ¿cierto? Sí, 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 ya está bien. Entonces, esta herramienta de acá, por ejemplo, ustedes pueden notar, venga, que no sé si les compartí pantalla, todavía no. Listo, esta herramienta de acá, por ejemplo, observen.
que em, observen, esta es una de mis clases de cálculo integral, ¿cierto? Entonces, esta herramienta me permite eh, introducir librerías de Python, editar texto científico, ¿cierto? Acá defino funciones, las puedo graficar, puedo colorear el área, ¿cierto? Puedo determinar cuánto vale por ejemplo, acá yo estos son integrales que yo hago de manera numérica, ¿sí o no? Estos son integrales numéricas. Entonces, esta es realmente una muy buena herramienta, ¿cierto? Entonces, y les quiero enseñar cómo se maneja esto. Bueno, lo que voy a hacer hoy es que les voy a enseñar a manejar esta herramienta en línea, de forma tal que no la tienen que instalar, ¿ok? No es necesaria la instalación de la herramienta. Para que no quede muy largo el video, entonces voy a parar el video como lo llevo acá. Y para el manejo de la herramienta hacemos un nuevo video.